vamos a darle a grabar vídeo. Bueno, pues bienvenidos al primer vídeo del canal de Artemisión Podcast. Va a ser hoy una charla entre amigos. Tenemos a Ramiro, a mí misma, una servidora Sara, y a Sara M, Sara Maceira. Como las dos nos llamamos igual, pues nos vamos a tener que diferenciar así, ¿no? Por los cartelitos que tenemos abajo puestos. Entonces nada, quería recordaros, bueno, para los que nos sigáis un poquito por el blog, para los que nos sigáis también por este canal, que cada vez, bueno, tenemos más suscriptores, entonces a ver si os animáis, porque la verdad que iniciamos este vídeo con muchísimas ganas. Vamos a hablar de arte y videojuegos, porque en el blog, en Artemisión, tratamos temáticas tanto de arte como de ciencias de las religiones, que nos encanta investigar y buscar la interrelación entre esas dos categorías, y también el turismo cultural, que ya tendremos algún programa próximo hablando también de turismo. En este nos toca arte y videojuegos, y entonces, al hilo de eso, quería presentar a Ramiro. Ramiro, bueno, tiene un canal de Twitch, lo tenéis ahí abajo, Gabriel /, así que ya podéis correr a suscribiros a su canal. Y además él es, Ramiro, dinos qué premio has ganado últimamente, porque es alucinante. A ver, premio sería incorrecto, sería un logro. Más que nada, sí, récord mundial. Simplemente me he pasado uno de los juegos que seguramente vamos a comentar en el podcast este, que es Hollow Knight. Me lo pasé sin recibir ningún golpe y además sin usar hechizos, cosa que no había hecho nadie nunca antes. Entonces, al conseguirlo, pues eso, accedo a un equipo de la élite. Nada, es broma. No, un equipo que se llama Team Hitless, que no es que te den un premio, sino que te dan una especie de condecoración en su página en la que aparezco. Y como no lo había hecho nadie nunca, es un World Record, no, el primero del mundo que lo hago. Estoy muy contento de ello. Qué pasada, te aplaudimos desde aquí. Lo dice además como con aplomo, ¿no? Como con esa humildad que le caracteriza a Ramiro de, esto ha sido pan comido, pero él ha estado ahí todos los días, RQR, constante, con esfuerzo y trabajo. 2 meses. O sea, que realmente hay un trabajo por detrás importante. Sí. Y luego a mi derecha tenemos, bueno, al otro lado, que la camba al revés, al otro lado tenemos a Sara Maceira, que tiene también canal de Twitch. Ahí la encontraréis como SaraMG93, y también en YouTube como SaraMG. Tiene un canal de YouTube donde, bueno, cuéntanos, Sara, un poquito qué contenido subes. Bueno, pues yo en Twitch estoy haciendo directos casi todos los días, un poco pues de lo que vaya surgiendo. A veces estoy haciendo simplemente just chatting, en plan, pues no sé, viendo cositas en internet, viendo vídeos con la gente que me ve y tal. Otras veces jugando algún juego. Estamos jugando, por ejemplo, ahora Stardew Valley, estamos jugando también Among Us, cosas así. Tremendo juego Stardew Valley. La verdad que no pensé que me iba a gustar, pero me está gustando. Y luego pues en YouTube, la verdad que también subo un poco de variedad en ese sentido. A veces visitamos sitios abandonados, otras veces simplemente cuento historias de mi vida, anécdotas, cosas así. Y muy de vez en cuando también he subido algún fragmento de los directos de Twitch y eso, pero en general eso es un poco lo que hago. Pues un poco de todo, es un cajón desastre tu canal, maravilloso. Porque tú además, bueno, no lo voy a decir, casi se me escapa, porque tú tenías un canal antiguamente que es algo parecido a un cajón de algo, pero no lo voy a decir. Bueno, pues como decía antes, la temática de hoy es arte y videojuegos. Vamos a explorar un poquito en esta charla. Ya os digo, es una charla de amigos, es una charla tranquila, no tiene tanta relación con el contenido más académico que comento en los podcasts, pero queríamos mirar un poquito entre los tres la relación entre el arte y los videojuegos, porque cada vez más se invierte en el apartado gráfico de los videojuegos, cada vez es más importante. Entonces, bueno, como tengo a mis dos lados a dos especialistas en videojuegos, ¿no? Cada uno con su género y con sus gustos, pues vamos a empezar a romper un poquito el hielo. Se me ocurre, por ejemplo, preguntando cuál fue, si os acordáis, el primer videojuego al que jugasteis en vuestra vida. Si os acordáis. Sí, me acuerdo 100%. Yo, por ejemplo, no lo voy a contar como el primer videojuego que jugué en mi vida, porque bueno, si es el primero de todo, es decir, los primeros píxeles de colores que vi golpearse, fue Mortal Kombat, pero yo no entendía que era un videojuego. Recuerdo perfectamente que no entendía que era un videojuego. Simplemente veía a mis dos hermanos mayores jugar a eso, un juego de peleas para que no sepa cuál es, y se pegaban y ya está. Pero lo veía como dos muñequitos pegándose. Pero la primera vez que sí que jugué un videojuego de verdad y entendí de qué se trataba, fue el Ice Climber. El Ice Climber es un juego para la Super NES, si mal no recuerdo ahora mismo, o para la NES igual también estaba, en el que tú ibas escalando con unos muñequitos que van vestidos como de esquimal,
y vas rompiendo hielo y vas subiendo hasta la cima de lo que era la montaña. Pixel art, muy bonito, muy reconocible. A quien lo haya jugado sabe perfectamente de qué se trata. Y lo que me gusta, por ejemplo, de ese juego es que fue, lo que digo, la primera vez que dije, vale, no estoy jugando con juguetes, no estoy viendo la televisión, hay un punto intermedio aquí en el que yo tengo el control de algo que estoy viendo en una pantalla. Fue literalmente la primera vez que dije, ok, estoy delante de un videojuego. Así que bueno, yo creo que ese sería el que debería contar. Qué chulo. ¿Y tú, Sara, te acuerdas? Sí, yo recuerdo que el primer juego que jugué fue un Super Mario. No recuerdo cuál fue exactamente, yo creo que era un Super Mario World. Y lo que no recuerdo era la consola. Sé que era en casa de las chicas que me cuidaban cuando yo era pequeña. Sé que era un Super Mario, estoy casi segura de que era el World. Y lo que no me acuerdo es la consola, ya digo. Pero donde sí que tengo el recuerdo de ser el siguiente, que ya era un poco más consciente de lo que estaba haciendo, porque por aquel entonces yo era muy pequeña, tendría igual 5 o 6 años, una cosa así. Era también en casa de las chicas que me cuidaron. Era con una Game Boy, con las antiguas, no era la Color ni siquiera, era la Game Boy normal. Y era un juego de tenis. Un juego de tenis que eran dos monigotes corriendo por un lado y para el otro de la pista. Y no tenía ni color ni nada, claro, era una consola que no tenía pantalla color. Y ahí me acuerdo que la tenían guardada en un cajón de un mueble al que no podía entrar yo nunca. Y cuando no se daban cuenta, yo iba, la cogía del cajón y me ponía a jugar con ella, porque yo sabía que había ahí algo que me gustaba. Entonces, bueno, pues creo que ese es el comienzo de todo. Qué chulo. Yo es que, según lo has ido diciendo, me he ido acordando también de mí misma y no sé si lo primero, yo creo que lo primero fue en un móvil, fíjate. En un móvil de estos, en plan, los Nokia de estos más antiguos o alguno de estos, o mi Alcatel, no sé. En alguno, el mítico Tetris y la mítica Snake, que el que sea de esa época se va a acordar de esa Snake en plan con los bits en negro, pero creo que ese ha sido el primero, o un Snake o un Tetris. Y luego sí la Game Boy Color en violeta por mi comunión, que fue el mejor regalo del universo, con el primer Pokémon, que yo ya jugué a un Pokémon tardío, en plan a un Pokémon Oro creo que era. Bueno, el que salía el Fénix, ¿no? Del Pokémon legendario. Ho-Ho. Entonces ese es de mis primeros recuerdos. Tardío, ya van a ser casi 30 años de lanzamiento, pero sí. Me acabas de lanzar 30 años de golpe. Noto el peso sobre mis hombros. No, pero me acuerdo porque por aquella época ya había gente jugando en plan al Pokémon amarillo, que era el más típico, el que todo el mundo quería, que nunca lo jugué, por cierto, nunca jugué el Pokémon amarillo, el Pokémon rojo, el Pokémon azul, y yo tenía ya el oro, ¿no? Que eran como de los nuevos en aquella época. Entonces ese es el recuerdo que me acaba de venir. Y luego, por supuesto, la PlayStation 1, pirateada, ya me da igual decirlo. Han pasado muchos años. Creo que todos hemos tenido pirateada la Play 1. Sí, el que no la tenía pirateada no tenía juegos, es así. Exacto. Es que no, eso para nada, vamos. Sí, de hecho yo tengo un muy buen recuerdo con la Play 1 porque al final yo creo que fue la primera consola que tuve yo propia mía y al final... Sí, me pasó igual, me pasó exactamente igual. Es la primera consola que digo, vale, esto me pertenece, bueno, a mí y a mis hermanos obviamente, pero había uno que jugaba más que casualmente soy yo. Entonces sí, esto me pertenece, esto lo controlo yo me administro mi tiempo, no tengo que esperar a que mis hermanos, etcétera, o amigos me enciendan nada. Me despierto una hora antes de ir a clase para jugar a la Play, para jugar al Digimon o lo que sea, porque es mi consola. Ese es el tema. Ahí es cuando empezó el vicio, ¿no, Sara? Total. Ahí. Sí. Y a día de hoy, ¿cuál diríais que es vuestro videojuego favorito? Es complicado. Es una pregunta compleja, sí. Sí, me gusta lo de a día de hoy. Sí. Claro. Si le preguntas a día de hoy al Ramiro de hace 5 o 6 años, bueno, igual 10 años, te dice que Final Fantasy VIII, que fue el juego de mi infancia, fue lo que más me marcó, siempre lo digo, lo que más me encaminó a meterme en este mundo, como aquel libro favorito que tienes que lo pillas justo en el momento de tu vida en el que encaja una pieza de ajedrez brutal, pues eso. Pero a día de hoy, sin lugar a dudas, creo que nadie tiene duda de las personas que me conocen, es y sigue siendo después de 10 años Dark Souls. ¿Toda la saga o el 1? Has dicho el 1, ¿no? He dicho el 1.
Toda la saga estoy enamoradísimo de la saga, no hay duda de eso, pero le tengo un cariño especial al 1 sí, le tengo un cariño especial al 1 que no se lo puedo quitar con nada. Eh, y ojito, estoy diciendo que es mi juego favorito hasta ahora. Posible que el día de mañana salga algo que lo pueda reventar y al final tumbarle el top. Han estado muy a punto otros cuantos juegos. Otro del que hablaremos, o del que me gustaría hablar también, que se llama Outer Wilds, un juego indie, de una desarrolladora indie, que sin esperarlo se ha convertido en mi segundo juego favorito, fíjate. Qué bueno, Así que qué ahí bueno. está. Y tú además siempre has sido más de PC, ¿no? En general, para jugar. Sí, hubo una época en la que tenía consolas, obviamente la época en la que los PCs todavía no eran muy fuertes, y ahora no, ahora de momento solo PC y como mucho la Play, Ujú, pero no mucho más. ujú. Me ¿Y tú, gusta mucho Sara? el PC. Pues yo mi juego favorito, y siempre me da un poco como de reparo decirlo en realidad, porque es como que está encasillado como un juego de niños pequeños. Pero creo que es porque la gente no lo conoce en profundidad y no conoce mucho más allá. Y creo que mi juego favorito desde hace unos cuantos años, y no tengo de momento pretensiones de cambiar, es Minecraft. Eh, Minecraft, al final, bueno, no creo que necesite mucha presentación. Yo creo que cualquier persona ha oído hablar de Minecraft o por lo menos le suena. Eh, Al final es un mundo abierto que te da un montón de posibilidades en el modo un jugador, pero es que en modo multijugador tienes infinitas más. O sea, es que realmente es un juego que tiene muchísimo potencial, que creo recordar que es de código abierto además, con lo cual la gente puede hacer modificaciones al juego, puede sacar pues servidores online para hacer diferentes cosas y tal. Y creo que tiene una potencialidad de la leche, porque en realidad puedes hacer lo que quieras con ese juego. Y creo que la gente se queda mucho con su estética, que esto es algo de lo que después, cuando ya andemos un poquito más en el tema, me gustaría hablar. Pero creo que es eso, que es un juego enorme. Es un Ujú, juego enorme. Y por eso me gusta, por las posibilidades que te da al final. claro. Ujú. Yo estaba pensando en mi caso. Y a ver, yo realmente siempre he sido muy plataformera. A mí me gustan los juegos de plataformas y bueno, ahora tengo la Nintendo, que la tengo hasta arriba de juegos plataformeros. Me está gustando mucho el Stardew Valley, me gustan mucho los juegos que me permitan libertad, que tenga, bueno, que tiene un mapa, ¿no?, cerrado, pero que me deje interactuar con el entorno, estar un poquito a mi aire. Así que en ese sentido el Stardew Valley ahora le estoy pegando muchísimo. El Gris es un videojuego que luego también hablaremos de la parte estética del Gris, del Child of Light. Son juegos que los dos me los recomendó además Ramiro y me encantaron. Me los pasé enteros, los disfruté muchísimo. Me parecen muy especiales a nivel estético. Y realmente no tengo un videojuego favorito, pero bueno, iría en esta línea, ¿no?, temática. ¿Y qué más? Bueno, aquí hay una pregunta para salirnos un poquito del ámbito de los videojuegos y entrar en el ámbito del arte. Y es una pregunta a nivel teórico, que quiero que cada uno me dé un poco su definición, porque en el blog de Artemisión tenemos el primer artículo de los primeros que subimos es una definición de arte, ¿no?, en qué sitio nos íbamos a posicionar, porque hay muchísimas definiciones, muchos autores. El arte es un concepto que digamos que está vivo, ¿no?, cada día se enriquece por lo que se hace actualmente en el arte contemporáneo. Entonces os quisiera preguntar qué es el arte para vosotros. Si quiere empezar Ramiro, por ejemplo. Es buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta, yo sé que es una pregunta de estas estratosféricas. Sí, es de las preguntas que van a pillar, sí. Eh, Depende del profesor, te puede pillar uno que dice, sí, este chico ha respondido bien, o bueno, este se ha querido hacer el listo, ¿no? No, bueno, pero esto es una charla de amigos, entonces tampoco quiero algo muy elaborado teóricamente, sino incluso desde tu gusto. ¿Qué es el arte para ti? La manifestación de la propia persona que la realiza. Me da igual en qué ámbito, me da igual si es visual, si es auditivo, si es incluso de tocar, me da igual. La manifestación de la propia persona que realiza el arte. No hay más. Para mí. No me importa qué tipo de arte sea, no me importa de quién venga y no me importa el formato, ni siquiera. Es una manifestación de lo que lleva dentro una persona y la ha querido realizar, bien sea porque le sale de dentro, bien sea por dinero, bien sea por hobby. Esa manifestación, para mí eso es arte. ¿Y para ti, Sara? Sí, en ese caso estoy de acuerdo con Ramiro. En realidad me parece eso, una manifestación en cualquier forma
y con cualquier motivo, realmente, porque no tiene por qué tener ni un motivo únicamente comercial, ni un motivo únicamente de mostrar algo, simplemente con cualquier motivo, yo creo que es lo que es. Ujú. Claro. Bueno, yo el arte sobre todo le estuve dando varias vueltas porque a mí había muchas definiciones que me gustaban, que me parecían muy atractivas, pero en la línea que decís los dos, es verdad que el arte para mí es un medio de expresión, es un medio de expresión subjetivo, ¿no? De la persona, como decía Ramiro. Y también es un lenguaje, porque como medio de expresión o de comunicación, el arte en sí es un lenguaje, ¿no? Nosotros hablamos, tenemos un idioma, pero el arte es un idioma también simbólico, es un idioma estético y es un idioma que entra por los 5 sentidos, también, como muy bien decía Ramiro, ¿no? Entonces, para mí el arte es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación que puede dar rentabilidad o no, podemos plantearnos si es útil, si no es útil, si aporta algo al mercado o no, pero eso son preguntas utilitaristas. Pero a mí la parte que más me gusta, sinceramente, es la parte simbólica, la parte romántica y la parte de expresión, de comunicación, de algo que tenga que decir alguien a través del medio, del soporte y de la técnica que escoja libremente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos todos un poco en consenso en esta charla, estamos todos de acuerdo. Sí, bueno. Me gusta lo de medio de comunicación subjetivo. Sí. Me gusta. Sí. Me gusta. Y además, bueno, para quien nos vean, si conocen algo de la historia del arte, es que el ser humano desde las cuevas, desde la época de las cuevas y las pinturas rupestres, los primeros medios de expresión han sido los soportes que teníamos alrededor, las paredes de la cueva, las roquitas, haciendo grabados, los cuernos de los animales, haciendo una heboraria, incluso, pues sí, ¿no? Fabricando estas herramientas, y a veces lo utilitario al mismo tiempo se podía convertir en un objeto de arte, ¿no? Muchas veces hemos ligado esas dos cosas. Eso tradicionalmente lo hemos llamado artesanías, cuando hay como una utilidad y es un trabajo que se hace mucho con las manos y con poca intelectualidad, lo cual yo no lo tengo del todo claro, porque yo muchas veces veo artesanías que a mí sinceramente me parecen auténticas obras de arte. Yo este esquema de artes mayores y artesanías, teóricamente tengo todavía mis dudas, no me he posicionado claramente, pero dudo bastante cuando veo ciertas artesanías como la tapicería, ¿no? Me hace dudar muchísimo porque digo, es que realmente ponte tú a hacer un tapiz de estos que tienen imágenes como del Renacimiento, con unicornios, señoras en sus palacios, y son cosas que yo veo y me parecen auténticas obras de arte. Entonces, bueno, es una catalogización que yo creo que se tendría que revisar un poco. Yo creo que como todo tiene sus matices en todo. Sí, porque realmente no es lo mismo una vasija, ¿no? Como muy rudimentaria a eso, un tapiz, y que todo se meta en el saco de las artes menores o de la artesanía. Igual es un poco prosaico ya. Pero lo que os decía de las cuevas, fijaos, las primeras cosas respecto al arte que ha hecho el ser humano ha sido plasmar nuestras propias manos. O sea, la mano. Además, cuando los niños pequeños empiezan a dibujar, lo primero que hacen es pintar con las manos o con la plastilina. Hacen esculturas con la plastilina, con los deditos, y nos pintamos lo primero en nuestra propia mano. Yo creo que todo lo hemos hecho en primaria, ¿no? Nos han dado un folio. Es que es innato. Sí. Hemos puesto nuestra manita en un folio y la hemos dibujado, la silueta. Pues la gente de la prehistoria hacía lo mismo, solo que con esas técnicas de soplado, ¿no? Sí, de alguna manera, o sea, estamos como destinados a querer expresarnos de alguna manera más que la hablada o la de los gestos, y lo primero que encontramos es que con lo que más nos expresamos sin abrir la boca es con las manos, así que imagino que pintarse la mano, además de que es divertido para los niños, pegarla en una pared, separarla y decir, esa es mi mano, no es la de nadie más, es la mía, la puedo reconocer, vosotros la reconocéis también. Yo creo que dice mucho, ¿no?, de la capacidad comunicativa del arte. Totalmente. Hay una cueva que creo que precisamente está en Argentina, que tiene pinturas rupestres. No sé si se llamaba la Cueva de las Manos. Si hay alguien que nos escuche y que la conozca, por favor, que lo ponga en la caja de comentarios. Creo que es la Cueva de las Manos en Argentina, que tiene un arte rupestre que son muchísimas manos superpuestas, de hombres, de mujeres, de niños, con el paso del tiempo. Y es una imagen que a mí me pone los pelos de punta, porque ahí estaban los seres humanos primitivos intentando dejar su rastro con las manos, con el medio que tenían al alcance, porque claro, no iban a dejar los pies, tú imagínate. ¿Cómo habría sido? Complicado, la verdad, sí. Bueno, igual en la zona de Altamira, que era baja, ¿no? Y que te tenías que arrastrar para entrar en las últimas cámaras, igual podías poner ahí tu pie de alguna forma, pero... Como los anillos arrastrándose. Sí, cosa rara, cosa extraña. Bueno, me estaba acordando de un artículo que escribiste, Sara, para el blog, para Artemisión,
que precisamente fue el artículo que me dio la idea de hacer esta charla de hoy, porque hablaste del arte en la industria del videojuego, ¿no? Sí. Y en ese artículo hablabas un poco de la obra de arte en la industria cultural, en la industria publicitaria, porque, bueno, entre tus estudios has estudiado marketing y publicidad, ¿no? Entonces encuentras muy bien esta relación entre el arte y el ámbito publicitario, porque además, mira, es como a veces la historia del arte y el turismo, pues el arte y la publicidad siempre han estado un poquito peleadas y al mismo tiempo se nutren entre ellas, ¿no? Pero sí es verdad que siempre ha habido como una línea que intenta separar, decir, no, nosotros somos de bellas artes y los de publicidad son como los de publicidad, ¿no? Como que hay dos nichos aquí separados, pero realmente a nivel de disciplinas las dos están todo el rato retroalimentando. Hay una parte de la historia del arte que es altamente publicitaria. O sea, solo habría que ver, por ejemplo, cómo se hace todo el despliegue de poder en la Edad Moderna, con recursos artísticos, con imágenes del poder a través de la historia del arte, y la publicidad, cómo se nutre incluso de cuadros, de pinturas para hacer anuncios publicitarios, o la propia artisticidad que tiene un anuncio publicitario de manera intrínseca, ¿no? Entonces son dos ámbitos de la realidad que se están cruzando constantemente. Entonces yo quería, Sara, que nos hablases un poquito de esto, de lo que has conocido tú o lo que has estudiado de la industria publicitaria. Si se te ocurre, pues no sé, hacer una pequeña reflexión de eso, de cómo el arte influye en la publicidad o algunos ejemplos. No sé si se te ocurren ahora. Sí, a ver, realmente creo que lo que decías tú, siempre se han estado tocando. El arte, la publicidad, siempre. Bien para un lado, bien para el otro, un poco un partido de tenis en ese sentido. Pero creo que las dos disciplinas no quieren reconocer ninguna de las dos que se tocan. O sea, se tocan continuamente, pero ninguno de los dos termina de querer reconocer que se tocan. Entonces, creo que al final la publicidad siempre ha tenido una connotación más negativa que positiva, por el hecho de que al final están intentando venderte algo, y es verdad. Pero creo que eso es lo que hace que la parte del arte no le guste del todo estar relacionada con la publicidad. Pero yo creo que eso es quedarse como en una capa muy, muy superficial de lo que significa, porque al final creo que es interesante ponerte a mirar una tarde, simplemente, un listado por ejemplo, de los últimos años de publicidad, de algunas campañas publicitarias que han hecho algunas marcas, y ver que realmente hay muchísima cantidad de inspiración en obras de arte. No recuerdo ahora mismo, creo que Lexus, si no recuerdo mal, hizo una campaña de publicidad hace no recuerdo ahora mismo cuánto tiempo, pero en los últimos años, por ejemplo, inspirándose en Dalí, en el típico cuadro que ahora mismo no recuerdo el nombre y me podéis matar si queréis. ¿El de los relojes? El de los relojes. La persistencia de la memoria de Dalí. Ese es. Bueno, si es que lo he escuchado 1000 veces, pero siempre se me olvida. Entonces, por ejemplo, pues eso, concretamente en ese cuadro hay muchísimas campañas de publicidad inspiradas, y yo creo que está bien que se inspire también la publicidad en eso, porque la publicidad llega a mucha más gente de la que el arte en un principio puede llegar, porque al final es cierto que por decirlo de alguna forma, el arte es tiene como una segmentación mucho más concreta y está enfocada quizás a gente que, pues, está mal decirlo así, ¿no? Pero como más culta, entre comillas, y la publicidad es como que llega a todo el mundo porque se emite en televisión, la ves en internet, la ves en las paradas de autobús, y para ver arte no es tan fácil, porque ver arte al final, arte entendiendo la palabra como arte de, pues eso, de ir a un museo y ver cuadros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y quedándonos muy en la superficie de lo que es el arte, pero bueno. Entonces, creo que haya marcas y que haya campañas de publicidad inspiradas en obras de arte viene muy bien también para que a la gente le vaya entrando también un poco por los ojos y hacer que la gente también se interese más en decir, oye, pues esto me llama la atención, este anuncio, qué curioso, voy a buscar a ver qué significa o a ver en qué se ha inspirado, y de esa manera también llegar un poco al origen, a qué es en lo que se ha inspirado, a qué obra de arte, a qué cuadro, a qué, no sé, qué escultura. Uh-huh. Entonces yo creo que está bien que se retroalimenten una de la otra, y al final, por el otro lado, por la parte del arte, creo que también es interesante utilizar la publicidad, porque al final la publicidad es lo que decimos, es lo que llega a todo el mundo y es la manera de tener presencia.
Entonces, yo creo que es absurdo intentar separarlo, porque al final creo que beneficia a ambas partes, el uso del arte en la publicidad y el uso de la publicidad en el arte. Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos como esa manía de clasificarlo todo, porque somos muy estructuralistas, ¿no? Nuestra mente tiende al estructuralismo, entonces lo clasificamos todo y acotamos todos los campos de la realidad. Eso tiene su cara buena y su cara mala, ¿no? Por un lado, pues te da estructura, te da un orden, ¿no? Te da una clarificación de la realidad, es un proceso de racionalización. Y luego, por el otro lado, es verdad que un acotamiento excesivo pues es insuficiente. Evidentemente no puedes ver cómo toda la realidad se interrelaciona entre ella, ¿no? Entonces depende de en qué debate, en qué reflexiones estemos situados, pues nos fijaremos más en una cosa o en la otra. Hay una pregunta que te lanzo, Rami, bueno, o para pensar entre todos, porque lo ha dicho Sara y me llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que esto es algo que mucha gente sigue pensando a día de hoy, que el arte es algo que está destinado, es digamos como un ocio que está destinado solo a la gente culta. Y yo creo que esto a día de hoy sigue ocurriendo, aunque cada vez menos, porque yo sí tengo claro que el arte se está abriendo, se está democratizando cada vez más, pero si os lanzo esta pregunta, ¿creéis que el arte se sigue relacionando con un ocio oculto? ¿El disfrute del arte? A ver, esto es como las matemáticas. Las matemáticas no le gustan a nadie. Las matemáticas es la asignatura más odiada. Las matemáticas, qué permazo tener que hacer las matemáticas, los deberes de matemáticas. Pero porque educacionalmente estamos muy mal acostumbrados a cómo nos dan las matemáticas, cómo se explican, para qué funcionan. ¿Cuántas veces hemos oído todo el mundo? No, es que, ¿de qué me va a servir una regla de 3? Cuando básicamente es la operación más útil, quizá, que vas a llevar en tu vida, más que la suma y la resta. Olvídate de la suma y la resta, la puedes hacer hasta con una regla de 3, si quieres. Esto va con todo. Y intentamos evitar este tipo de cosas cultas, ¿no? Entre comillas, porque nos dicen eso, que esto es para personas cultas. Y si a ti te dicen toda la vida que esto es para personas cultas y tú no te sientes culto o culta, al final no te vas a interesar por ello porque no va contigo. Y creemos, ¿no? Constantemente, esto no va conmigo, esto no es parte de mí, a mí el arte no me interesa, pero por mucho que a ti el arte no te interesa, tú sigues siendo sensible al arte. Es decir, el marketing sigue sabiendo, que te va a influir de cierta manera si te ponen ciertos colores, si te ponen ciertas estructuras, si te ponen ciertas emociones. Lo saben, porque aunque no te interese el arte, sigues siendo sensible a él. Entonces, que no te interese, básicamente, no es porque seas un ser humano extraño ni raro, es porque no nos han educado en no cómo verlo, sino cómo disfrutarlo. Porque parece que si vas a un museo, lo único que vas a hacer es a mirar un cuadro así durante media hora, analizarlo como si fueras el crítico de arte con una copita en la mano, y al final no tiene nada, pero nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Tú puedes ir, encontrarte con un montón de cuadros famosísimos, no prestarles ni atención, pero ver uno que realmente te llene o te diga algo. Y tampoco hace falta que te diga algo, simplemente pues pasar un buen rato en un museo, pues porque es un plan de una tarde, tampoco nos educan a ello. Entonces vuelvo a lo mismo. Pasa como con las matemáticas. Si nos enseñan que esto, o por ejemplo el análisis sintáctico, ¿no? O leer el Quijote cuando tienes 9 años, yo creo que es más un problema educacional, yo creo que es más un problema de cómo se nos educa a un problema del arte en sí. El arte no tiene problemas, el arte es lo que es, algo que existe y que no nos podemos liberar de ello. Como no nos podemos librar de ello, pues lo tendremos que estudiar en clase, y como estudiamos y como has dicho tú, Sara, muchas veces vamos castigados a clase, nos quedamos con la idea de que es aburrido. Y al final me da pena, no solo por el arte, sino por cualquier tipo de rama del conocimiento, que el problema sea que todo lo que se enseña en clase, casi todo lo que se enseña en clase, acaba siendo aburrido cuando realmente estamos rodeados de este tipo de cosas, la matemática, la lengua, el arte mismo, como hablamos, la música, no sé, yo es lo que pienso. Por ahí van los tiros, digamos. A mí me gustaría que el sistema educativo interrelacionase más todas las asignaturas entre ellas, porque yo recuerdo
que cuando íbamos ya ascendiendo en cursos, los profesores nos empezaban a decir, bueno, es que esto que dais en lengua o en literatura, tenéis que empezar a relacionarlo también con esta otra asignatura, ¿no? Y los profesores te lo decían, pero no te decían cómo, solo te decían lo que tenías que hacer, pero no te decían cómo lo tenías que hacer. Entonces había gente que tenía, pues, no sé, esa lucidez mental y podía, y había gente como yo que no podíamos, ¿no? Que a mí me costaba muchísimo hacer ese esfuerzo de interconexión entre las asignaturas. Sería muy positivo que a la gente, pues, por ejemplo, a lo largo, no sé, de primaria, bueno, hay métodos hoy en día educativos, que esto da para otra charla entera de horas, como el método Montessori, métodos donde se enriquece muchísimo la creatividad de los niños, y el arte es algo ya natural en el proceso de aprendizaje, el arte y la creatividad, ¿no? Que sería más bien la palabra adecuada. Luego, Ramiro, has hablado también de la crítica de arte, que ese es otro terreno peliagudo, porque a día de hoy es un terreno peliagudo, porque a día de hoy además la crítica yo creo que está muy mal vista la crítica de arte. La crítica de cine quizá no tanto, pero la de arte, concretamente la de artes plásticas, es tremenda la opinión que hay. Y yo creo que en parte, y aquí igual, bueno, me gano algún enemigo, pero es mi opinión, la responsabilidad es de la crítica. Yo creo que la crítica, si no es didáctica, no es una buena crítica. Una crítica con un lenguaje demasiado críptico, con un lenguaje, entre comillas, culto, un lenguaje que no es accesible al total de la población, sobre todo si es una crítica que quiere, que tiene ese objetivo de llegar a una gran masa, tiene que ser didáctico, tiene que tener un lenguaje sencillo. Todo el mundo tiene que leer tu crítica y te tiene que entender, porque si no, no tiene sentido. Tú puedes meter tu gusto, pero tienes que ser didáctico. Arguméntalo de tal forma que la gente te entienda, porque si no es un texto perdido, es un texto que no sirve para nada. Entonces la crítica, si tiene una función, es ser didáctica y hacer de puente entre... estamos muy acostumbrados a que el puente sea el consumidor. A mí me gustaría cambiar la palabra consumidor, que ya la sabemos, por el visitante, el usuario, la persona que quiera acceder a la cultura y que quiera acceder al arte. Entonces, estas personas, cuando no tienen una buena idea de una obra que van a ver, o incluso de una performance, de un teatro, de lo que sea, si se van a una crítica de arte la tienen que entender. Y luego ya podrán decir a nivel de gusto, bueno, pues como este tío o esta tía siempre tiene esta opinión y suele concordar con la mía, vale, pues me fío de él y me voy a verla, ¿no? Es como quien dice, ha salido la nueva película de Nolan, y ya como es de Nolan, tiene la marca y ya me voy a ver esta película solo porque la ha hecho él. Pero porque sabes que hay una calidad detrás de eso y lo tienes que entender. Entonces yo creo que esto sería clave, ¿no? Todo este tema didáctico, este tema educativo, que está claro que, bueno, yo cuando he estado dando clase a niños pequeños he alucinado porque los libros de antes no tienen nada que ver con los libros de ahora. Yo sí noto una evolución, ¿eh? Los libros ahora de matemáticas ya no era la teoría arriba, si os acordáis era siempre teoría y práctica, era la teoría y los ejercicios directamente, pues ahora no. Ahora los niños tienen ejercicios que realmente son muy creativos, tienen mucho puzzle, mucho problema, muchos acertijos, pero son ejercicios muy creativos, ¿eh? Yo me quedé alucinada con los libros que manejé. O sea que ahora mismo yo sí noto esa evolución. Y luego respecto a los videojuegos, se me ocurre incluso que dentro de la historia del arte, de la misma forma que en las últimas décadas pues ya hemos metido a la fotografía, hemos metido el videoarte, hemos metido el cine, quizá deberíamos dar también un poquito de espacio a los videojuegos, sobre todo por ese apartado gráfico que cada vez va teniendo mayor importancia y esa retroalimentación que empieza a haber entre arte y videojuegos. Yo creo que sería una parte muy bonita de estudiar dentro de la historia del arte, quizá no tanto en sus aspectos técnicos, aunque por ejemplo en cine sí estudiamos aspectos técnicos, pero bueno, el aspecto eso, de gráficos, no sé cómo se podría enseñar, pero sería muy, muy interesante. No sé qué opináis de esto. Os pregunto, chicos. A ver, es complicado, porque antes, quizás hace 20 años, si preguntabas cuál era el portento del futuro en cuanto a arte en los videojuegos, todo el mundo te iba a decir que los videojuegos se parezcan a la realidad. Han seguido pasando los años, han pasado muchos años, y aunque sí que estamos cerca del hiperrealismo y todo eso, se han abierto muchas vías, se han abierto muchas maneras de decir podemos hacer videojuegos bonitos y artísticos sin que representen a la realidad. Los videojuegos no están aquí para retratar la realidad, sino para hacer mover las cosas que antes veíamos estáticas. Es muy gracioso que pase, por ejemplo, tenemos Gris, por ejemplo, ¿no? Que es un juego brutalmente artístico, como has dicho antes. La explosión del arte.
es la acuarela hecho videojuego, junto con el Child of Light, que también lo habías nombrado. Explosión de arte, digamos, es indudable que ese juego es un cuadro en movimiento interactivo. Pero luego por contraparte también tenemos juegos tipo Undertale, que literalmente puedes decir, esto está mal dibujado. O sea, esto lo han hecho un niño de 5 años. Y sin embargo, hay mucha gente que al haberlo jugado y al ser un juego emotivo, es decir, comunica una emoción, comunica un sentimiento y etcétera, se convierte eh, en arte también. Y es algo muy gracioso, que también quiero lanzar esta cosita, esta idea. Es algo muy gracioso que tú ves un cuadro, lo típico, ¿no? Cuando eres más pequeño, tú ves un cuadro de Picasso y piensas, yo también podría haber hecho eso. O un Pollock y dices, yo también podría haber hecho eso. No, no es arte, ¿no? No es arte porque yo también podría haber hecho eso, no tiene nada. Pero con un videojuego, como empatizas antes de hacer la criba de decir si esto es arte o no, cuando te gusta el juego, ya ahí es cuando entras al trapo y dices, este videojuego que está tan mal dibujado, que está tan con fondos negros y el personaje mal pintado, dices, esto es arte. ¿Por qué pasa esto? Pues porque sabemos que es un otro tipo de arte y lo analizamos de otro tipo, de otra manera distinta, diría yo. Yo creo que es indudable que a cualquier persona de ahora mismo del siglo XXI que le preguntes y le digas, ¿los videojuegos son arte? ¿Sí o no? Te van a responder que sí, Ujú. porque es indudable. Ahora bien, ¿qué es lo que busca esa persona dentro de un videojuego? Hay personas que buscan lo estético, hay personas que buscan la acción, hay personas que buscan el hiperrealismo, cada cual ahí entra en un campo distinto. Claro. Tú, por ejemplo, Sara, ¿qué esperas de un videojuego? Y también te lanzaría otra pregunta. Bueno, sé que es una pregunta muy amplia también la que te he hecho, ¿eh? Porque puedes esperar muchas cosas dependiendo del videojuego. Y luego, si se te ocurre, pues eso, como los ejemplos del Gris, del Child of Light, ¿en qué videojuego has encontrado tú una artisticidad muy evidente? O que a ti te lo ha parecido decir, jo, es que esto es arte. Te lanzaría esas dos preguntas. Pues, a ver, yo lo primero creo que el apartado artístico de un juego es un pilar fundamental, en cualquiera. No me refiero solamente, pues, como lo que decía Ramiro, a que sea visualmente impresionante, si entendemos eso como realista, em, sino que yo creo que al final lo visual es lo primero que nos entra por los ojos. Entonces, yo creo que en ese pequeño lapso de tiempo que en el que vemos un videojuego es donde decidimos si decimos, venga, va, me lo voy a comprar y lo voy a jugar, o lo dejas pasar. Evidentemente no siempre es así y esto es un poco dramatización de los hechos, pero creo que llame visualmente la atención es algo muy importante, salvo que te hayan hablado de ello previamente y digas, bueno, pues le voy a dar una oportunidad o lo que sea. Pero bueno, cuando no conoces absolutamente de nada un juego y lo primero que haces es verlo, ahí es donde creo que se decide en un primer momento si dices, le voy a dar esa oportunidad o no. Hmm. Entonces, yo a lo que voy con esto es que es eso, que el apartado gráfico lo considero uno de los factores más diferenciales de un juego. Y no tratándose solamente de lo que decía antes de pues, que sea realista o no sea realista, que se parezca más a la realidad o no. Realmente es lo que creo que hace que cuando te mencionan un título de un juego, te lo puedas imaginar en tu cabeza porque al final es lo que recuerdas con más fidelidad, ¿no? Refiriéndome pues a lo que decía antes, ¿no? De Minecraft, que al final es, por ejemplo, pues eso, en mi caso es mi juego favorito. Es un videojuego que es totalmente, entre comillas, feo, si lo consideramos así, por decirlo de alguna forma, porque no deja de ser un mundo abierto de cubos. O sea, son literalmente cubos, no estéticamente y sin ningún mod ni nada así, porque luego se le pueden añadir cositas, pero es un juego de cubos. O por ejemplo, otro, Limbo. El Limbo no deja de ser un juego en 2D que tiene que está dibujado en blanco y negro. O sea, no tiene más color, o apenas tiene, vamos. O yo qué sé, o por ejemplo, Stardew Valley, que también lo habéis mencionado antes. Tiene muchísimos colores, pero visualmente es más plano en ese sentido. No es realista, no tiene nada que digas, madre mía, qué visualización tengo aquí, ¿no? Pero al final son 3 juegos, por ejemplo, que te acuerdas de ellos porque los visualizas, porque son llamativos, porque tienen un factor gráfico que hace que lo diferencies.
Entonces, aparentemente, pues eso, no tienen nada que ver entre sí, pero sin embargo, tienen algo en común, que es que mediante su estética los diferencias. Tienen un factor de diferenciación bestial con su estética. Y al final, yo creo que la estética de un videojuego, el apartado gráfico, cada día tiene más importancia por eso, porque hay tantísimos juegos, hay tantísima variedad donde puedes elegir, y donde la persona que va a jugar tiene que decir, vale, pues tiro por aquí o tiro por aquí, que cada día tienen que diferenciarse de una manera. Y efectivamente, hace unos años, como bien decía Ramiro antes, había como una clara evolución hacia vamos a hacerlo lo más fiel posible a la realidad. Y ha habido un punto en el que yo creo que se ha dejado de tener tan en cuenta eso, y se ha empezado a buscar una manera simplemente distinta de darle ese factor de diferenciación al apartado gráfico de un juego. Porque yo creo que ya no se busca tanto eso, sino yo creo que se busca más un poco que tenga algo que te haga conectar con el juego. Y yo, precisamente respondiendo a la pregunta que me hacías, evidentemente tiene más matices, pero yo lo que busco con un juego es eso, que me haga conectar con el juego. Yo quiero conectar. Cuando juego con algo, juego en algún juego, busco conectar con él. En algunos casos conecto porque es bonito, estéticamente, porque me gusta, porque lo disfruto viéndolo. Otras veces conecto con la historia. Pero para mí, eso es lo que busco cuando juego. Entonces, para mí el apartado gráfico es fundamental por eso, porque muchas veces es lo que me hace conectar con el juego. Y luego, respecto a la otra pregunta que me hacías, a ver, sí, algo, por ejemplo, y esto lo traté en el artículo que escribí para el blog, artísticamente hay un juego que además es curioso, porque cuando yo lo jugué no sabía esta información, y esto fue algo de lo que me enteré a raíz de mirar por internet y tal, y es Rime. No sé si lo conocéis vosotros o lo habéis jugado. No. Sí. Rime es un juego que estéticamente es muy llamativo, porque es como súper luminoso, y lo curioso de todo esto es que, bueno, además es un juego con sello español, que es de Tequila Works, que es un desarrollador español, vamos, una desarrolladora, vamos, y lo curioso de todo esto es que está inspirado en las obras de arte de Sorolla, y eso es muy curioso, porque ahí vemos otra vez que por algún sitio se mete el arte ya en el propio arte de los videojuegos. Y eso me hizo bastante ilusión, la verdad. Sí, o la historia del arte dentro de la historia de los videojuegos, ¿no? Es como que esas dos historias se están también retroalimentando. Además, tú en el artículo decías, todo se resume en la luz, ¿no? Tanto para Sorolla como en ese videojuego. Ese videojuego es pura luz. Porque además, bueno, Sorolla al final es de tradición impresionista, la luz es lo más importante, la captación de la luz. Y efectivamente, tú comentabas del Rime, que esa era la principal inspiración, ¿no? Joaquín Sorolla, maestro de la luz donde los haya. Y luego se me ocurre también otro videojuego de hace algunos años, porque al igual que antes estábamos enlazando un poquito el arte y la publicidad, o incluso los anuncios, yo que sé, de colonias. Antes me está acordando del anuncio este de Paco Rabanne, el famosísimo anuncio con la canción de Power de Kanye West, que sale el chico este subido a rollo Mad Max en el desierto con Olimpia. Pues fíjate, ahí hay directamente, o sea, eso bebe de la tradición mitológica grecorromana con toda su iconografía, y eso es historia del arte pura, lo que hay detrás de ese anuncio publicitario. Es un anuncio pues muy también clásico en el sentido de la guerra de sexos, ¿no? Pero sí que ha cogido dos figuras mitológicas de Olimpia, ¿no? Y no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, pero bueno, el anuncio de Invictus, de la colonia de Invictus. Entonces, bueno, ahí por ejemplo tenemos esa tradición mitológica, artística, en un anuncio publicitario muy de actualidad. Y además, que esto es lo interesante, es por qué utilizan, por ejemplo, la figura de Olimpia, que es ahora mismo de la que más me acuerdo, la figura de Olimpia para la mujer, porque al final te están transmitiendo esa sensación de diosa, con esa figura, bueno,
en aquella época las esculturas no es que tuvieran unas figuras esbeltas como la modelo que aparece en la publicidad, eso es más contemporáneo, pero sí que te transmite esa sensación, ¿no?, de elegancia, de belleza, de sofisticación, de seducción, porque al final del anuncio Olimpia es como que se mete en un lago, en una piscina. Entonces esa iconografía tiene un simbolismo detrás, y ese simbolismo además es algo que está muy presente en toda la historia del arte. El método iconográfico e iconológico precisamente se encarga de estudiar este simbolismo que tienen las imágenes, y creo que eso también lo tienen los videojuegos. Creo que los videojuegos encierran un gran simbolismo. Hay videojuegos muy complejos como la saga del Dark Souls, y además esto nos lo introdujo Ramiro en nuestras vidas porque es el bebé de los vientos por el Dark. Es que no estoy loco por ese juego, sí. Eso es. Y en el Dark Souls, y yo creo que en otro tipo de videojuegos que son así pues con un cariz gótico, ¿no? O cercanos o románticos, a mí me lo parecen, al menos desde fuera, que tienen una conexión con este movimiento gótico del romanticismo. Hay una cosa que me pareció muy bonita, y aquí ya nos metemos en teoría del arte pura, pero vosotros le dais una vuelta desde vuestras disciplinas, que es el valor poético de la ruina. Y yo creo que eso es algo que en el Dark Souls se ve muy bien. Esto es un debate muy viejo dentro de la historia del arte, el valor de la ruina. Es un debate que se gestó muchísimo de la mano de restauradores a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, como Viollet-le-Duc, Ruskin, Boito. Pues fueron una serie de restauradores, para el que no los conozca, que cada uno de ellos tenía una teoría artística de si los edificios se tenían que restaurar de una manera u otra, ¿no? Y entonces, Ruskin, concretamente, bueno, yo lo digo Ruskin de toda la vida, igual es Ruskin, igual aquí me crucifican. Yo lo siento, soy de mi pueblo y digo Ruskin, porque sí, porque me gusta con A. Ya, así soy. Y, por ejemplo, lo que decías que los monumentos tenían un valor intrínsecos, y que el valor absoluto es el del creador de ese monumento. A ver, Ruskin tiene una visión muy romántica, muy de su época, a día de hoy tenemos otra, también es verdad que hemos evolucionado, pero él lo que decía, y precisamente él resaltaba ese valor poético que tiene la ruina, porque los monumentos no se pueden tocar, porque son solo legítimos del autor que los hace. O sea, el autor los crea, y si el tiempo va destruyendo ese monumento, nadie tiene derecho a introducirse o a inmiscuirse en la obra de ese creador. Y entonces de ahí surge toda esa poética de la ruina, ¿no? Los románticos conectaban mucho con las ruinas, con la naturaleza, con lo sublime, con esta categoría estética, ¿no?, de salirte de ti mismo, de ver una ruina y que te entre melancolía. Bueno, es una época que tiene todas estas relaciones entre sí, pero creo que el Dark Souls sí lo tiene. Creo que es uno de esos videojuegos que beben un poquito de esta tradición romántica del 19, con esta poética de la ruina. No sé, Rami, si tú nos puedes comentar algo que hayas visto jugando a esta maravillosa saga. Es que más que beber de ello, yo creo que es una piscina llena en la que está nadando el director del videojuego. O sea, es en lo que se basa. Básicamente, tanto historia como narrativamente, como jugabilísticamente, o sea, el gameplay incluso, y visualmente es todo relacionado con esto que dices. Voy a plantear un poquitín cómo funciona el juego, por si acaso alguno no lo conoce. Básicamente es un juego en el que la historia ya está contada. Eso es lo primero que siempre explico. Tú no eres un gran héroe ni una gran heroína. Tú eres un personaje que tiene una pequeña misión de la que no tienes ni idea de nada, porque son solo rumores, son solo mitos, pero la historia que hay sobre los dioses, sobre los dragones, es medieval, ¿vale? Es como tiene un ambiente como medieval, un poquitín también renacentista por ahí, meten algún elemento para que sea como muy deídico y demás, pero bueno, es medieval para que nos situemos, con armaduras y dragones y este tipo de cosas, pero la historia ya está contada, tú la vas descubriendo y vas desgranando poco a poco, pero tu personaje realmente cumple una pequeña misión que es un pequeño legado de unas palabras que se dijeron en un antiguo reino del que luego descubres cosas, pero ya está todo contado, y tú cuando paseas por su mundo, por el mundo del Dark Souls, está todo ya muerto, no hay nada, no hay rastro de vida, un par de personajes que te hablan pero que ya se han vuelto locos por el paso de los años y los años y los años, dragones que no son dragones, árboles muertos, edificios gigantescos que ya no son hogar de absolutamente nadie.
De hecho, es más, la primera vez que llegas a Norlondo, que es la ciudad de los dioses, tú te la encuentras como radiante, porque es la ciudad de los dioses, donde el sol brillaba en cada esquina y te encuentras un montón de estatuas que honran a estos dioses y guardianes por todas partes, y es lo que esperas encontrar, porque llevas unas cuantas horas intentando llegar hasta Norlondo, que es la ciudad, como que digo, de los dioses, y te llevan unas arpías hasta arriba, hasta la montaña, y la ves y es radiante, radiante, con una gran catedral, un rosetón enorme, justo con el sol dando de frente, es una maravilla. Ujú. Pero sin embargo, te empiezas a dar cuenta de ciertos detalles. Y el primero es que no ves gente, solo guardias. El segundo es que no hay música. En todo el juego no hay una sola nota de música, salvo en el lugar en el que descansas, por un tema de fidelización con el jugador. Pero bueno, no hay música, porque ya se ha apagado, porque ya no suena el mundo. Y en Anorlondo tú querías sentir esa música de nuevo y sin embargo tampoco. Y cuando llegas más o menos al final, y alerta spoiler por cierto, si haces una pequeña cosa, desactivas lo que es la ilusión. Realmente ni siquiera la ciudad de los dioses estaba bañada por la luz del día. Había una ilusión, alguien estaba provocando una ilusión para que aquel viajero trepidante como tú que llegue sienta esa magnificencia de los dioses, pero es que ni siquiera eso. Los dioses se habían extinto hace miles y miles de años y había alguien que estaba perpetuando la imagen, ¿no? Estaba como dices, había restaurado a Norlondo, pero realmente Norlondo está podrida y muerta como el resto del mundo. Ujú. Pura fachada, y cuando lo ves de noche, porque se apaga el sol incluso, hasta el sol era una ilusión ahí mismo, cuando lo ves de noche sientes ese romanticismo, sigue sin escucharse la música, pero hay como un eco que dura más, digamos, hay como un reverb, como un sonido de tus pasos que dices, estoy solo, estoy completamente solo, da igual a dónde vaya, da igual a quién visite, da igual con quién hable, estoy completamente solo. Ujú. Y eso yo creo que va muy enlazado a esto de la decadencia, de lo romántico, de todo esto que hablas. Cantidad de elementos que hay en este juego, innombrables. Ya para empezar, empiezas en una celda abandonada en el norte, más allá de las montañas, y te recoge un cuervo gigante. O sea, estamos hablando de puro elemento romántico por todas partes, Y por todos mitología lados. también, por lo que veo. Y mitología, y mitología. El propio uno de los dioses presentados se autoproclama, que esto es también, ¿no? Algo hasta romántico incluso, que un ser humano simplemente por ser más poderoso que los demás se autoproclame Dios, eh, ¿no? Como esta, tiene este carácter de Dorian Gray, digamos, de aquel dios que no quería morir, que no quería demostrarle a los demás que él también era mortal, simplemente era más longevo, nada más, pero le hacía creer a los demás que era inmortal. Eh, este tipo de relatos que vemos una y otra vez en, en escritura romántica, en arquitectura romántica, cuando vemos lo bonito del juego, es constante. Y es que el propio director, Miyazaki, es fanático de esto. Es un fanático de esto. Y se, se desató por completo también en otro videojuego, dentro de la misma saga, que se llama Bloodborne, que este videojuego es la explosión de lo gótico. Es Tienes victoriano, ¿no? El Bloodborne, si no me equivoco, la victoriano estética. totalmente. Mm. Es victoriano totalmente. Pero no solamente es eso, es que relaciona perfectamente todos los entornos novelísticos de estas épocas, ¿no? Para empezar, la estética, bueno, victoriana, oscura, gótica, etcétera, etcétera. Eh, tenemos vampiros, tenemos hombres lobo, tenemos relación de cordura, tenemos una narrativa densa, pesada, repetición de elementos, ya sabes, el principio está relacionado con el final, que es algo muy, muy típico de la poesía romántica, es algo muy de Poe, es algo muy de Becker, si me quieres decir, incluso repeticiones y sucesiones narrativas, números que se repiten, hay mucha, mucha, mucha carga estética en ese juego, no solamente en lo visual, sino también en lo narrativo. Así que estamos hablando de eso, de un director que está enamorado de este tipo de cosas y que no se guarda ni un pelo. No es que, como digo, no es que beba de lo romántico, es que él está nadando en el propio Porque él es romanticismo un en la romántico. piscina de su casa. Sí, sí, pero quiero decir que me presentes, por ejemplo, un personaje que me alegra la vida, que es Soler en el Dark Souls, que es la luz, mi guía, el único personaje que se ríe
pero sabes que no se ríe de ti, sino contigo, y te alegra y te hace comentarios bonitos para que, depende de tus actos y demás, no logre conseguir la misión y él acabe hueco, que es un término que hay dentro del juego. Aquella persona que no consigue los objetivos de su vida se vuelve hueco, digamos, que acabe hueco la luz de tu vida. Que es muy simbólico también. Es muy simbólico, es muy simbólico. Sí, sí, sí. Porque él está buscando la luz y no la encuentra. Y cuando llega a donde está la luz, como os he dicho, se apaga. Él está buscando el sol. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Y esa pregunta, esa duda que también es romántica, ¿no? ¿Dónde está? Al principio te la empiezas a preguntar como de forma poética. ¿Dónde está el sol? Lo buscaré en aquellos lugares. Luego te lo vuelves a encontrar. ¿Dónde está el sol? ¿Estará en aquel lugar? Y luego cuando al final te lo vuelves a encontrar, creo que el sol no está. La respuesta final es otra sentencia romántica. Qué triste, sí. Sí. Es agridulce el final. Es agridulce y, como digo, la historia ya estaba contada. Es decir, tú no puedes hacer nada. Porque la historia ya pasó. Y tú cuando la descubres dices, qué triste. Y no puedo hacer nada. No es como otros videojuegos en los que tú te desarrollas. Es muy adulto, en realidad, esa lectura que estás comentando. Otros videojuegos, yo qué sé, finales felices o finales abiertos, pero esto que estás diciendo me parece algo tremendamente adulto, me parece para tener muchísima madurez emocional, para entender al final lo que es no poder huir de un destino que ya estaba escrito. Es como si estuvieras reviviendo un pasado que ya está, no puedes hacer nada. Entonces me parece algo tremendamente adulto lo que estás comentando, muy complejo, como si tuviera muchas subcapas este juego. Pero hay una cosa que no se me ha pasado por alto, porque es que has dicho Miyazaki, y claro, mi mente ya como un trampolín ha unido con otro Miyazaki, exactamente, que es Hayao Miyazaki. Sí. Entonces aquí estaba pensando, no solo a nivel de animación, que por supuesto la animación es un arte, eso yo creo que cualquier persona a día de hoy no lo puede ni dudar, no es discutible, pero me estaba acordando de Ni no Kuni. Me estaba acordando de cómo directamente una casa de animación como Ghibli y un director como Hayao Miyazaki ha hecho o ha participado en un videojuego. No sé si lo habéis jugado, creo que tú sí, Ramiro. Sara lo conoce, Sara conoce también Estudios Ghibli. No sé, en este caso, ¿os parece, por ejemplo, interesante que la animación entre? Porque la animación siempre había estado en las televisiones, nos llegaba a través de VHS, en el kiosco. Yo me acuerdo que las primeras películas de Estudios Ghibli yo las conseguía en los kioscos de mi barrio. El viaje de Chihiro todavía lo tengo abajo en el salón en VHS, es alucinante. Pero, ¿qué os parece? O sea, a mí me parece súper bonito que la animación haya entrado en los videojuegos, que sea otra cosa que se está retroalimentando. O sea, es que a día de hoy es como que todas las fronteras se desdibujan y podemos disfrutar de un videojuego de anime, que es que me parece ya una pasada. Claro, tú dirás, Ramiro, que vienes de la tradición del Final Fantasy, bueno, esto es muy viejo, ¿no? Pero sí, realmente por ese apartado sí, ¿no? Pero sí me gustaría que Sara opinase un poquito de esto, porque tú, Sara, has visto las películas de Estudios Ghibli, creo que conoces el videojuego, no sé si lo has jugado, pero bueno, ¿qué piensas un poquito de todo esto? A ver, yo creo que la animación es otro apartado también muy importante dentro de los videojuegos. Lo primero porque dentro de los videojuegos hay cinemáticas, y esas cinemáticas están hechas a base de animación, no en todos, evidentemente, pero por ejemplo en cualquier juego que tenga un poquito, pues una estética un poco más de ese estilo, más al estilo de animación como tal, pues ahí está. De hecho, volviendo y refiriéndome otra vez al artículo que escribí, hay una de las partes en las que digo que José Luis Baello, que es el director artístico de Rime, uno de sus grandes referentes a la hora de crear los escenarios y la animación del juego, se inspira muchísimo en Hayao Miyazaki. Y es que creo que eso es un poco lo que resume todo. O sea, un director creativo, un director artístico de un videojuego, se está inspirando, está tomando como referencia un director de animación. Entonces creo que ahí es donde está la gran respuesta a eso. También hablabas en tu artículo del Horizon, que es otro juego de Guerrilla Games. Los dos, el Rime y el Horizon, salieron en el 2017. Yo no sé qué pasó ese año, pero que hubo un boom. Nos vinimos arriba con el mundo de los videojuegos. El Horizon tuvo más de 8 nominaciones a Mejor Diseño, Mejor Dirección Artística.
O sea, es una pasada los escenarios que hay. Nosotras lo hemos jugado un poquito. También salió para PlayStation el Horizon. Pero creo que es un videojuego que tú también conoces. Es un juego bonito. Es que es un juego que te pierdes en los gráficos, ¿no? Ya no es que sea una distopía, es que es como el renacer después de un momento distópico. Es como lo que hay después del posapocalipsis, ¿no? Sí. Sí, yo creo que realmente lo que define a ese juego es que es bonito. O sea, es que es un juego que es precioso. Tiene una historia también que es curiosa y bueno, que es entretenida. Pero, pero creo que a cualquier persona que conozca el juego, si le preguntas qué es lo que más le llama la atención, es visualmente. O sea, es que es cierto que quizás no es tampoco fiel exactamente a la realidad, sí que tiene gráficos bastante realistas en ese sentido, pero es que Sobre todo los robots dinosaurios, es lo más realista que tiene. me refiero gráficamente. Es broma, es broma. gráficamente. No, pero yo creo que es eso, es un juego que es bonito. Es un juego muy bonito, que tiene una luz bestial y que yo creo que cualquier persona podría ver un walkthrough del juego como si estuviese viendo una película. Porque al final yo creo que tiene mucha estética de película de animación, en realidad. O sea, tiene sus cositas más realistas, pero tiene totalmente una estética de animación. El tipo de luz que tiene, los colores. Al final, no sé, creo que está todo elegido muy meticulosamente para que se parezca mucho también a una peli. Y está, o sea, es muy guay. A mí me gusta porque al final, bueno, y de hecho, vamos, a mí y a las millones y millones de personas que publican capturas de pantalla y clips de este juego en redes sociales. O sea, es que es una barbaridad. Y a día de hoy, y estamos en 2021 y esto fue, pues ya te digo, en 2017, ya tiene unos cuantos añitos el juego. Y a día de hoy se sigue jugando y la gente sigue alucinando con la cantidad de escenario que tienes en el juego, que es que yo creo que si juegas una hora a este juego podrías sacarte unos 33 fondos de pantalla para ponerte en el ordenador o en el móvil sin problema, vamos. Es que es muy bonito. Estamos hablando todo el rato de estética, del valor de la ruina, de la estética de la decadencia. Y se me está ocurriendo el tema de las categorías estéticas, ¿no? Dentro de la historia del arte. Os lanzo una pregunta a los dos. ¿Vosotros pensáis que el arte tiene que ser bonito? No. Lo estético no tiene Yo por creo qué que ser no. bonito intrínsecamente, ¿verdad? Yo creo que no. Nos entra más lo bonito porque estamos acostumbrados a que lo bonito sea lo que, ¿Y qué es lo lo que bonito? aceptamos. Lo bonito, simetría, líneas bien definidas, formas fáciles de interpretar. Lo bonito, digamos, entre comillas. Lo amable, lo friendly a la vista. Lo Lo que griego, no lo te griego. choca y... Armónico Sí, todo. lo armónico, muy buena palabra, lo armónico. Pero, por ejemplo, tenemos el caso del juego que te digo, Undertale, que es feo. O sea, literalmente es feo, no hay por dónde cogerlo, es feo, o sea, visualmente. Pero tiene un encanto tan grande, tiene una forma de expresarse que es tan llamativa que al final te acabas enamorando de él. Así que qué es feo y qué es bonito es buena pregunta también, pero si entramos dentro de lo armónico, hay juegos que se han saltado de la parte de la armonía, han visto la armonía y la estética y han dicho, bueno, esto no me interesa, vamos a hacer algo que sea distinto con menos interés en ese asunto, y al final les ha quedado bonito. Entonces, claro, Claro. es complicado. Hombre, al final es un poco lo que decía yo antes, que es que ya no es solamente que sea un juego bonito o feo, que al final eso es muy personal. Lo que a mí me parece bonito a ti te puede parecer horroroso. Entonces, pues bueno, eso ya es cuestión de opinión. Pero al final yo creo que lo que se ha buscado es que en el apartado artístico haya una diferenciación respecto a otros. Y a ver, igual me estoy tirando un triple muy grande si digo que no hay ningún otro que sea de ese mismo, o sea, con ese mismo estilo, porque lo habrá. Pero bueno, es verdad que al final el hecho de hacer un juego feo hace que tenga su cosita y entonces lo diferencia del resto de juegos que haya. Totalmente.
a nivel de categorías estéticas, que es un poco de lo que yo más puedo hablar, por un lado, si nos vamos a categorías que además surgen en el ámbito del romanticismo, ya que hoy estamos hablando un poquito de él, por un lado está la categoría estética de lo sublime, que representa lo sublime, incluso es doloroso, la gente lo sublime lo relaciona con algo positivo, pero para mí no es algo que sea específicamente positivo, es verdad. Cuando algo es sublime es porque te saca de ti mismo, o sea, es una cosa que hasta te duele de lo bello que es, te duele mirarlo, es una melancolía que te entra cuando contemplas algo sublime. Y luego está la contraparte de lo sublime, que es lo grotesco. Y lo grotesco, curiosamente, es una categoría estética que a la gente le llama mucho la atención, lo morboso, lo bizarro, lo grotesco, llama mucho la atención y atrae, y es algo que es feo, es algo que es difícil de mirar, es algo que es desagradable incluso, pero hay un morbo o hay algo en esa estética que atrapa la atención del espectador. Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en Goya. Goya en las pinturas negras tiene pinturas bastante grotescas por sus escenas, por las caras de los personajes, los aquelarres, esas mujeres, esas brujas, esas alegorías que dan incluso miedo, pero atrapan, o sea, es que son hipnóticas. Entonces, es verdad que el arte no tiene por qué ser específicamente bello para que a nivel estético algo te llame la atención. Y luego, cuando habláis de belleza, habéis citado muy bien la palabra armonía, porque efectivamente la belleza es un poquito el orden entre las partes, ¿no? Como lo que decía Ramiro, cuando algo nos parece bello, cuando hay una armonía y cuando hay un orden entre todas las partes que hacen que el todo sea bello, ¿no? Estéticamente, a nivel global. Pero es verdad que desde mi punto de vista lo bello está muy bien, es amable, como también decía Ramiro, es ordenado, no es como el lado de la luz, pero es aburrido. O sea, demasiada belleza aburre. A mí me pasa cuando veo a personas por la calle o incluso modelos, es que son bellísimos, bellísimos, pero su belleza es tan perfecta que me aburre. Y a mí, por ejemplo, sí me gusta la simetría, lo discordante, incluso lo podemos trasladar al ámbito de la música, a nivel de armonía musical, ¿no? Cuando las notas están bien puestas, al oído le gusta. Hay una tendencia natural que al oído le agrada, ¿no? Pero, o como lo de las escalas mayores. Aquí tampoco nos vamos a meter muy en profundidad, pero las escalas mayores son escalas alegres, son escalas que transmiten una actitud alegre, son positivas y suelen gustar a la mayoría de la gente. Y sin embargo hay unos pocos que estamos ahí un poco, no sé, como apartados, que nos gustan más las escalas menores, nos gusta más la parte grotesca de la realidad, porque sí, porque estamos del lado de la oscuridad y esto es así. Nos gusta más. Y entonces yo creo que todas estas cosas, a ver, al final estoy nombrando música, videojuegos, para que veamos cómo se conecta todo dentro del arte, ¿no? Pero al final lo discordante tiene algo, es como el trino, como, no me acuerdo ahora cómo era esto, pero lo que no es armónico, el trino del diablo iba a decir, bueno, estas tres notas, estas escalas menores, cuando hay algo, una nota que es discordante, que haces, ¡uy!, y que das un respingo, a mí eso personalmente me encanta. Y me encanta percibirlo en el arte, me encanta percibirlo en el expresionismo, en el informalismo, en que alguien se ha sacado las vísceras, se ha desgarrado las vísceras, ha vertido sus entrañas en el cuadro, ha dicho, me da igual si queda bonito, si queda feo, yo lo que quiero es expresarme, expresar el dolor que tengo dentro, y lo notas. Y notas que el cuadro es como un exorcismo de esa persona, porque tiene muchísima grotesquidad, pero es muy hipnótico. Y a mí eso particularmente, por ejemplo, me gusta. Entonces ya para ir cerrando un poquito la charla de hoy, me gustaría que cada uno de los dos hablase, por ejemplo, en este sentido de gusto, ¿no? ¿A qué videojuegos tendéis? ¿Cuáles os gustan más? ¿Por qué os gustan más? No hemos hablado del Hollow Knight, Ramiro, que también sería otra cosa que daría mucho de sí, y al final es tu logro, ¿no?, en ese videojuego. Pero ¿hacia qué videojuegos tendéis más y por qué? ¿Quién quiera empezar? Vale, empiezo. Tiendo los juegos que me dejen un vacío en el pecho al terminarlos. ¡Hala! Ya lo soltó. Es que es verdad. No, sí, es broma. Es que es así. O sea, Dark Souls me dejó un vacío en el pecho. Cuando lees libros que te han encantado te dejan un vacío en el pecho. Cuando ves una película que te ha enamorado te deja un vacío en el pecho. Yo con los juegos busco lo mismo. No hay más. ¿Cómo lo consigue un videojuego? Una combinación de todo lo que hemos hablado hoy. Y además de que esté bien pulido, digamos. Es decir, que la información sea correcta. Por ejemplo, Minecraft, dijiste. ¿Es un juego feo? Sí, pero está muy bien pulido. Es decir,
Yo le pego un cubo y voy viendo cómo se va agrietando y me da información instantánea de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Eso está pulido. Caen piedrecitas y una de ellas la puedo recoger porque la veo flotando por encima del resto. Está pulido, está estudiado, está entrenado eso. Eso es lo que me gusta a mí. Y trayendo un poquitín el tema del Hollow Knight, yo creo que Hollow Knight ahonda y agrupa todos los puntos que hemos hablado. Es un juego romántico por estética, romántico por narrativa, armónico en su forma de presentarse, pero creo que es de las pocas obras que he visto que combinan lo que tú dices. Tenemos por un lado lo grotesco y tenemos por otro lado lo armónico. Bueno, el día en el que lo grotesco y lo armónico se conocieron, nació la estética de Hollow Knight, porque es un mundo de bichos, que es grotesco, oscuro, grotesco, hostil, grotesco, peligroso, grotesco, pero las formas, la estética, las sensaciones que te dan y la música es armónica. Entonces hay un choque, una dualidad de la que todo el mundo se da cuenta cuando empieza a jugar, que es me encanta y me aterra a la vez. Porque me estás contando una Eso- historia que es tremendamente aterradora, pero me lo estás poniendo en una estética agradable. Claro, pero es una estética agradable que tú sabes que encaja de alguna manera con lo grotesco. O sea, es la pieza del puzzle perfecta que brilla en un tablero negro. Es perfecta, está ahí. Y eso es algo que me gusta. Este tipo de juegos ya me van encaminando a decirme, bueno, esto te va a gustar, esto es por donde tienes que tirar. Pero, por ejemplo, aquí soy bastante estricto con estas cosas, puede venir el mismo juego, con la misma estética, con los mismos dibujos, que si no está pulido, es decir, si no tiene ese carácter de, por ejemplo, un Pollock, todo el mundo dice, yo podría hacer un Pollock, que simplemente es tirar manchas sobre un lienzo. Bueno, pero no puedes hacer a Pollock. O sea, no puedes imitarlo. Bueno, pues ese carácter inimitable, que es en los videojuegos, es cómo está pulido la información y todo ese tipo de cosas, es lo que ya me empuja y me dice, aquí te vas a perder. Un falsificador no estaría de acuerdo contigo. Un buen falsificador. Es broma, es broma. Pero es que en un videojuego es muy difícil falsificar. Sí. Porque estamos hablando de datos y de números que son absurdamente precisos. Y te digo que si te falla una milésima de segundo, y literalmente, o sea, Sara te lo puede decir también, porque en un videojuego cuando una milésima de segundo no te responde bien, ese juego no está pulido. Y cuando te has acostumbrado a un juego y de repente te viene otro que es distinto, y sin embargo, aunque sea distinto, lo sientes bien, aunque tenga 3 milésimas de segundo más en responder, pero si está pulido, sigue siendo un buen juego. Lo importante es cómo lo hagan. Es lo bonito de esto. O sea, se te puede romper en pedazos un juego simplemente porque algo que hiciste no lo hiciste con suficiente precisión, digamos. Un falsificador de cuadros, pues bueno, sí, obvio, lo podrá hacer perfecto, lo podrá imitar, pero no lo hizo en el momento de Pollock, lo hizo en el momento de imitar a Pollock. Eso también es verdad que no fue el cuenta en mundo primero. de los videojuegos. Sí. Claro. Es que es así, es que esto es con todo. Me puede venir un Hollow Knight, un juego inspirado. Pasa esto mucho en la saga Souls. En la saga Souls hay muchos juegos que están inspirados, que se llaman Souls-like. O sea, ya tenemos una etiqueta para denominar este tipo de juegos. Juegos que están inspirados en esto, incluso que son burdas copias, o sea, tienen el mismo sistema. Y sin embargo no me gustan, porque no tienen ese alma, ¿no? Esa forma de expresarse que Miyazaki, el Miyazaki oscuro, digamos, ha conseguido. No lo tienen, no son capaces de hacerlo. Es decir, es una copia, es muy buen juego, pero no es único. No me llama, no es único. Para mí, a mí no me llama, a mí no me empuja al vacío y me dice, sumérgete aquí y cuando te lo pases en una semana vas a estar pensando en él. Yo creo que es verdad lo que dices, hay obras de arte que a nivel... Nos hemos acostumbrado mucho a juzgar las obras de arte desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de que cuanto más compleja es la técnica, mejor es la obra de arte, y no tiene por qué ser necesariamente así. Hay obras de arte con mucha técnica, por ejemplo un Velázquez, a nivel, bueno, Velázquez es que realmente es muy grande, o sea, porque ya no es técnica, es que es simbolismo, es que es iconografías, composiciones, todo lo tiene bien ese hombre. Pero bueno, que
a nivel formal, ¿no? Tú ves un Velázquez y dices, buah, es una pasada, reconozco que es una pasada, pero no me gusta. Y es que el reconocer objetivamente que una obra es buena y que te guste son dos cosas diferentes. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Yo creo que esto se extrapola a todos los ámbitos de la realidad. Tú puedes reconocer formalmente o a todos los niveles intelectuales que algo es bueno y no te tiene por qué gustar y viceversa. Entonces, en este sentido, a mí me pasa con el arte. Hay veces que veo cosas que igual no tienen la técnica más pulida, pero le veo sentimiento y le veo sinceridad y le veo honestidad a la obra. Le veo que has conseguido canalizar bien lo que querías transmitir, lo has expresado bien. Quizá no tengas la mejor técnica, pero incluso esa imperfección de tu técnica me parece hasta puro, o sea, es que me parece hasta más bonito que si hubieras tenido la técnica más controlada, más refinada, porque también estaría muy intelectualizada en ese camino. Y a mí es verdad que el expresionismo abstracto me gusta. Claro, el arte conceptual sigue siendo muy mal entendido a día de hoy, en parte porque no se enseña bien o no se educan en arte y no nos han educado en el paradigma del arte conceptual y del arte contemporáneo, ¿no? Pero creo que esto es importante, ¿no? Separar tu gusto, reconocer buenas obras de malas obras y, oye, y si a ti casualmente te gustan las obras que requieran mucha técnica, por ejemplo el hiperrealismo, que es la técnica más intelectualizada y más sofisticada que hay, ¿no? Pues genial, o sea, bienvenido sea. Pero que también tengas en cuenta eso, que hay que separar esas dos esferas, ¿no? Lo que racionalizamos de una obra de arte y el gusto personal, que generalmente el gusto pues entra más por los ojos y por el corazón. No sé si querías aportar algo más, Aruka. No, realmente es eso. Yo creo que al final, bueno, yo en mi caso es verdad que peco un poco a veces de juzgar al juego por lo visual y me ha pasado, por ejemplo, con Stardew Valley, que es verdad que no me termina de convencer o no me llama de primeras la atención la estética, pero luego lo juegas y hay algo que te cautiva, ¿no? Y yo creo que es cierto que no siempre está relacionado en una estética pulida con un juego pulido, o sea, que no es vinculante una cosa a la otra, pero sí que es verdad que al final yo en mi caso sí, cuando quiero jugar a un juego busco que me cautive en varios sentidos, porque para mí si no tiene, pues lo que decía antes, un detalle que sea diferenciador de otros, no me termina de convencer, porque al final no quiero jugar pues lo que decíais, ¿no? Que yo qué sé, pues una inspiración en o una copia de no va a tener exactamente lo mismo que tiene el juego original. Entonces, para mí sí valoro ese parecido visual, pero tiene que ser un conjunto de todo. Entonces, no sé, realmente yo creo que al final, tanto en cualquier disciplina, bien sea el arte plástico, bien sea la escritura, bien sea la música, bien sea los videojuegos, no solamente se trata de eso, de que sea bonito, feo, hecho con más dificultad o con unas técnicas más difíciles de aplicar o menos, sino que es el conjunto de todo, y no, tampoco es justo que se valore solamente algo por la dificultad que ha tenido para hacerse, porque al final a veces incluso es más difícil conseguir llegar a la gente, conseguir transmitir algo, que el hecho de hacerlo en sí mismo. Entonces yo creo que cada cosa se tiene que valorar de manera independiente y no siempre hay que darle tanta importancia a cómo está hecho. Uh-huh. Y luego, ya lo último, porque es que se me acaba de iluminar la cabeza. Hay una cosa, lo poquito que yo jugué, por ejemplo, del Hollow Knight, que jugué muy poco porque se me torció mucho el juego. O yo me torcí con el juego mejor. Pasa mucho, Es que ni el primer boss me paso, o sea, es muy triste. Nada, pasa mucho, me pasa muchísimo. Pero bueno, hay una cosa que sí me transmitió el juego, y es esa sensación de laberinto. Esa sensación de que a medida que bajabas, ¿no?, al nivel subterráneo, te ibas perdiendo, tienes que tener mucha memoria para recordar el mapa del juego, etcétera, ¿no? Y yo creo que los videojuegos, y todo el arte en general lo tiene, son los arquetipos. Y yo creo que los arquetipos a nivel inconsciente funcionan muy bien. Y el arquetipo del laberinto es uno de los arquetipos más viejos que tiene la historia de la humanidad.
sería interesante, lo que pasa es que ya no nos va a dar tiempo, hablar un poquito del tema del viaje del héroe o del viaje de la heroína, que es pues es un gran argumento, ¿no? Del cine, de la literatura, de los videojuegos también, la importancia del caminar, la importancia de ese héroe o heroína que tiene que conseguir sus metas. Pero sí me recordó el Hollow Knight al arquetipo del laberinto. Y en un artículo del blog precisamente hablaba de Dédalo, del laberinto de Dédalo, de Piranesi también, de esas cárceles de la invención, que también tienen un sentido muy gótico, muy romántico, muy oscuro, ¿no? La gente hablaba de Piranesi como el cerebro negro de Piranesi. Hay gente que parece que tiene el cerebro negro, que tiene un cerebro con muchísimas líneas oscuras interconectadas, ¿no? Hilos oscuros, y que nos trae una fantasía que siempre está como de la cara negativa de la realidad, que siempre es muy interesante también, ¿no? De esa cara negativa o el otro lado del folio que no solemos ver, ¿no? Pues el Hollow Knight tiene eso, tiene un arquetipo, el arquetipo del laberinto, y ese pequeño escarabajito, creo que es un escarabajo, que va recorriendo ese laberinto, que se pierde y que tiene enemigos y que lucha y que vuelve hacia arriba y que luego vuelve a bajar, y creo que es un arquetipo muy bonito para contar una historia muy grande y muy simbólica como la que pueda haber detrás. Esto lo digo desde la absoluta superficialidad, porque ya digo que no he jugado a este juego. No sé si tiene algo el Hollow Knight de ciclo de eterno retorno, ¿no? Porque el laberinto al final... El laberinto también se relaciona con las esfinges, ¿no? Criaturas mitológicas, todo lo que el ser humano tiene que vencer de sí mismo para llegar a la iluminación interior, ¿no? Que ese es el fin de salir del laberinto. No sé si el Hollow Knight tiene algo de esto. Lo digo porque me quedé antes pensándolo y quería saberlo antes ya de terminar. Más o menos. La idea del laberinto se creó a partir de que los diseñadores querían que el juego fuera vete a una zona, no podrás acceder a ella. Cuando avances, recuerda esta zona, que cuando avances y obtengas otros poderes, recuerda esta zona, porque con ese nuevo poder vas a poder acceder a ella y vas a obtener un premio. Constantemente. Vuelve, camina, vuelve, repite, camina. Explora todo y conócelo todo. ¿En qué se inspiraron realmente? Bueno, sí, aparte de los laberintos, ellos sabían que querían meter un laberinto. Se inspiraron pensaron, es un juego de bichos. Y qué mejor bicho para representar un laberinto que una hormiga. Y es literalmente como si fuera una gran estructura subterránea. El mapeo del juego es una estructura subterránea de ciudades, estamos hablando de ciudades, de pueblos, de absolutamente todo debajo de la tierra, pues porque son bichos, para empezar, porque son bichos. Y está inspirado eso en las cuevitas que hacen en un hormiguero, con todas las ramificaciones que tienen, con todas las salas que hacen, dónde está la reina, dónde está, pues, este tipo de cosas, ¿no? Se inspiraron mucho en eso, ya que como digo, es un juego de insectos, y quisieron tirar por ahí, que el laberinto sea precisamente una de las labores que hacen los insectos, que son las cuevitas estas. Que ya digo, no me recuerdo cómo se llaman estas cuevitas, madriguera de hormigas, la verdad que no lo sé, me inventaré el término, pero sí. Y sí que vuelves una y otra vez para intentar ver si puedes cumplir tu misión. Que no la conoces, otro elemento romántico, tu personaje no habla, no piensa, solo avanza, pega y cumple con la misión que tú crees que puede hacer. Es un titán de ataque. Sí, es un titán de ataque. Lo único que hace es matar y matar y matar. No sé quién soy. De hecho, tu personaje se lo describe de una sencilla manera. Camina hacia adelante y pega. No tiene más. O sea, no sabe, tú no sabes por qué lo estás haciendo, y tu personaje, por ende, tampoco. No habla, no se expresa, así que tú irás descubriendo qué eres y por qué estás ahí. Y o lo descubres o no. Si llegas al final del juego, matas al jefe final y no has descubierto qué pasa, pues te lo perdiste. Nadie te lo comiste. Simplemente, pues pasó. Estabas completamente hueco. Cuando lo sabes, es cuando dices, cuidado, que esto tiene más chicha, ¿no? Se historia puede sacar, pero ya depende de ti sacarlo o no. Qué curioso. Y luego, Sara, última pregunta para ti. ¿En el Minecraft la gente hace museos? ¿Hacen cosas culturales? ¿Hay gente que hace esto? ¿Hacen catedrales? ¿Hacen museos? La gente en Minecraft hace muchas cosas. Básicamente, bueno, de hecho han recreado el castillo de Hogwarts. Ay, qué chulo, por favor. La gente hace recreaciones de, sí, por ejemplo, de catedrales, de monumentos, de ciudades, incluso. Entonces,
a mí es lo que me gusta mucho de Minecraft, que tiene tantas posibilidades que tiene cabida a cualquier tipo de jugador. Al jugador que quiere vivir la aventura de supervivencia, al jugador que quiere jugar online con más personas, al jugador que quiere simplemente entrar y construir. Y, y yo creo que en Minecraft, de hecho, he leído el otro día una noticia que una empresa de Reino Unido estaba buscando jardineros en Minecraft. Porque sí, Qué grande. es súper curioso porque realmente, bueno, es una empresa que se dedica a hacer como jardines virtuales, eh, pues con sus elementos de jardín virtual, no sé muy bien cómo irá la cosa. Eh, entonces, como hay mucha gente en Minecraft que está especializada en temas de construcción, de hecho, cuando tú, por ejemplo, creas un servidor de Minecraft para que la gente pueda jugar online y tal, lo normal es que acudas a constructores, que son constructores profesionales, entre comillas. Es Que una se dedican... profesión dentro de un juego, es que me parece maravilloso lo que estás diciendo. Sí, 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 sí. Hasta ese punto hemos llegado. Y Y bienvenido sea, ¿eh? sí, sí. Me estoy quedando flipada bien. Sí, porque hay gente que tiene como una habilidad especial, pues lo mismo que hay arquitectos en la vida real, pues hay arquitectos en Minecraft y se dedican a hacer construcciones gigantescas y a dominar todos los comandos que hay que utilizar para poder construirlo. Y bueno, y en referencia a eso, a lo que decía de la noticia que leí el otro día, pues una empresa de Reino Unido estaba buscando gente que estuviese especializada en la construcción de Minecraft porque estaban buscando pues diseñadores de espacios de jardines, em, porque claro, pues ellos ya estaban acostumbrados a hacerlo en Minecraft, entonces pues además pagando una pasta, o sea, pagando una Es que es verdadera pasta. maravilloso. Y es que hasta ese punto ha llegado el sacar a una persona de que se le da bien algo en un juego a la vida real, ¿no? Entonces, en realidad es súper curioso. Qué bueno, qué buena anécdota has contado para cerrar la charla de hoy. Pues nada, vamos a dejarlo por hoy aquí. Bueno, 1 horita y media, nos ha dado de sí la charla al final. Hemos Sí. tocado muchísimos palos. A la gente que nos esté viendo, si habéis llegado hasta aquí al final, os recuerdo que podéis seguir a Ramiro en Twitch, Gabriel_, a Sara en Twitch y YouTube como SaraMG93 y SaraMG, y a mí misma en Artemisión Blog y Artemisión Shop. Tenemos una tienda de ropa y complementos con imágenes de la historia del arte. Buscarnos en Google, Artemisión Shop, salimos ahí, y también en Instagram sobre todo y Facebook. Así que nada, chicos, ha sido un placer teneros aquí. Espero poder repetir pronto esta charla. Espero que os haya gustado, que os hayáis sentido bien en un espacio libre y cómodo para hablar, que eso es lo importante. Y nada, y ya nos veremos en otro vídeo. Pues sí. Bueno, chicos, pues nada, chao, chao. Chao, chao. Chao.